Hola, soy María Jesús y hoy día les voy a hablar sobre la Guerra Fría y sus repercusiones. Primero que todo, vamos a hablar de la definición de la Guerra Fría y los aspectos generales. Cabe destacar que tres conceptos fundamentales para entender esta materia son corresponde a un conflicto ideológico, entender la idea de bipolaridad y hegemonía. Se llama Guerra Fría en la etapa política que va desde 1947 a 1990. Su característica principal es la rivalidad entre Estados Unidos, dirigiendo el bloque capitalista, y la Unión Soviética, dirigiendo el bloque comunista, aunque normalmente los comunistas llamaban a su sistema socialista o socialismo real. El motivo es que ambas superpotencias buscan la hegemonía o dominio mundial. Era, por tanto, un sistema bipolar. No llega a haber guerra directa, caliente, por ende se llama Guerra Fría, entre las dos superpotencias, pero sí que se enfrentaron indirectamente en otros países. Se evitó el conflicto directo por la disuasión nuclear, es decir, por el miedo a que una guerra nuclear acabara sin vencedores con la aniquilación mutua. La rivalidad política se manifestó en casi todos los ámbitos. Primero, carrera militar para lograr un ejército más poderoso y un mayor número de fuerzas de disuasión para disuadir o acobardar al otro. Por ello, el arsenal nuclear no hacía más que crecer. Por otro lado, la carrera espacial, buscando aumentar su prestigio internacional para sumar más apoyos. Empezó ganando la Unión Soviética con el primer satélite Sputnik y el primer hombre en el espacio, Yuri Gagarin, pero Estados Unidos acabó imponiéndose tras el envío de la misión Apolo 11 a la Luna en 1969. También está la competencia deportiva en las Olimpiadas y una guerra, entre comillas, sucia por los espías de la CIA, Estados Unidos, y la KGB de la Unión Soviética. Hay ciertos como encuentros que hay por el lado de Estados Unidos y la Unión Soviética. Por un lado está la doctrina Truman, el informe Idanov y otros aspectos que vamos a desarrollar más en detalle en la guía, ya que esto es algo más superficial sobre la Guerra Fría, para que entendamos en general. En segundo lugar, están los conflictos más importantes, destacándose la crisis de Berlín, la guerra de Corea, la crisis cubana y la guerra de Vietnam. Durante toda la Guerra Fría se sucedieron etapas de tensión y etapas de distensión, que se llamó coexistencia pacífica. Los principales momentos de tensión fueron la crisis de Berlín por el control de esta ciudad, la guerra de Corea por el control de esa península, la crisis de Cuba por la instalación de misiles soviéticos en la isla y la guerra de Vietnam por el intento de control de este país. A partir de la crisis de los 70 fueron habituales los acuerdos bilaterales entre las dos superpotencias para reducir armamento nuclear. Para evitar conflictos militares después de la Segunda Guerra Mundial, se creó la ONU. En esta asociación internacional hay tres instituciones principales: una Asamblea General con representantes de todos los países independientes, un Consejo de Seguridad con representantes de los países que ganaron la Segunda Guerra Mundial y que tienen derecho a veto, y un secretario general que actúa como portavoz de la asociación. Sus miembros se comprometen a renunciar a la guerra o ingerir en asuntos de otros países, y que la resolución de conflictos se haga siempre diplomáticamente. Además, en 1948 aprobaron una Declaración de Derechos Humanos que incluyen derechos de primera generación, políticos y civiles, de segunda, económicos y sociales, y aparecen los de tercera, que son de tipo colectivo. Ahora, el conflicto número 1, la crisis de Berlín, desde 1948 a 1949. Las causas de este conflicto fueron que tras la Segunda Guerra Mundial, se divide Europa en zonas de influencia y Alemania y Berlín en zonas de ocupación. Estados Unidos
abandona su tradicional neutralidad y ayuda a los anticomunistas en la guerra civil griega en sustitución de un Reino Unido agotado. La alta popularidad de los partidos comunistas en Europa Occidental preocupa al presidente Truman y a sus consejeros, que le recomiendan lanzar un plan de ayudas económicas para reconstruir Europa y evitar las revoluciones, el Plan Marshall. Checoslovaquia está interesada en acogerse a este plan, pero la Unión Soviética se opone porque considera que la única forma de aumentar la influencia de Estados Unidos en los países de Europa Oriental, donde está el ejército soviético, se produce una serie de golpes de Estado. Los gobiernos plurales en coalición que había desde el fin de la guerra son sustituidos por dictaduras comunistas. Doctrina Dano. El desarrollo de este conflicto fue que los aliados occidentales unifican sus zonas de ocupación de Alemania y Berlín sin contar con los soviéticos, partidarios de mantener la ocupación de forma indefinida. La Unión Soviética reacciona bloqueando Berlín Oeste. Truman, presidente de Estados Unidos, y sus aliados respondieron con un puente aéreo. La Unión Soviética tuvo que permitir el abastecimiento de la ciudad por la disuasión nuclear. Las consecuencias de este conflicto son que en 1949 se crean las dos Alemanias, la capitalista RFA o República Federal Alemana, que incluye Berlín Occidental, y la comunista RDA, República Democrática de Alemania. Poco después, la Unión Soviética construye su propia bomba atómica. Cada bloque crea su alianza militar, la OTAN y el Pacto de Varsovia, la primera correspondiente al bloque capitalista y la segunda al bloque socialista. En Berlín Oriental estallarán revueltas anticomunistas en el 53 y en el año 61, año en el que empezó la construcción del muro que separará al Berlín Occidental del Oriental. El segundo conflicto es la Guerra de Corea, desde 1950 a 1953. Las causas de este conflicto son que tras la Segunda Guerra Mundial, Corea se divide en dos zonas: la norte, que había sido liberada por la Unión Soviética, y sur, que había sido liberada por Estados Unidos. Las relaciones entre China y los Estados Unidos eran muy malas. Los norteamericanos habían apoyado al otro bando en la Guerra Civil China. Pese a esto, el ejército comunista de Mao Zedong obtiene la victoria, apoyado por la Unión Soviética. A continuación, Estados Unidos y sus aliados no aceptan a China en la ONU. La Unión Soviética no acude a las reuniones en señal de protesta. Corea del Norte invade a Corea del Sur con el respaldo de la Unión Soviética y de China. Se reúne la ONU sin la Unión Soviética y se decide el envío de tropas de varios países bajo dirección norteamericana. Los aliados vencen al ejército norcoreano y cuando están a punto de ocupar toda la península, interviene el ejército chino y la situación se invierte. Tensión nuclear, ya que el general norteamericano MacArthur plantea la posibilidad de usar la bomba atómica en contra. El presidente Truman lo destituye. Los aliados estabilizan la frontera a la altura de la mitad de la península, cerca del paralelo 38. Vuelta a la situación preexistente antes de la guerra. Luego viene la crisis cubana, en el año 1962. Las causas de esto fue que en 1961 Estados Unidos intenta derrocar a Fidel Castro por perjudicar los intereses de sus multinacionales en la isla. Se realiza la invasión de Bahía de Cochinos, que corresponde a una operación organizada por la CIA, igual como se había hecho con éxito en Guatemala en el 54, pero fracasa. Castro busca protección en la Unión Soviética. Un año después, los aviones espía de Estados Unidos, conocidos como los U-2, descubren que se están instalando misiles soviéticos en Cuba, muy cerca de su territorio. Estados Unidos bloquea la isla y amenaza con atacar a los buques soviéticos que se acerquen. Los militares de ambos bandos presionan para empezar la guerra. Negociaciones directas entre Kennedy y Khrushchev permiten llegar a un acuerdo.
Las consecuencias de esta crisis son que la Unión Soviética retira sus misiles de Cuba y Estados Unidos retira los suyos de Turquía, aunque esto último no se hace público. Estados Unidos mantiene el bloqueo económico de Cuba, pero se compromete a no invadirla. Khrushchev pierde popularidad y se le destituye 2 años después. Por último está el conflicto en la Guerra de Vietnam, entre 1965 y 1973. Las causas de esta guerra son que la división del país tras el final de la presencia colonial francesa en 1954, Vietnam del Norte con Ho Chi Minh, comunista, y Vietnam del Sur, pro-occidental. El temor de Estados Unidos es que el comunismo se fuera extendiendo de país a país hasta controlar todo el mundo. Teoría del dominó o de isla en isla. Para justificar la intervención militar ante la opinión pública, se inventó un ataque que nunca existió, incidente de Tonkin, masiva intervención del ejército estadounidense contra la guerrilla comunista del sur, Vietcong, y con ataques aéreos contra Vietnam del Norte. Los presidentes de Estados Unidos, primero Johnson y luego Nixon, aumentaron la presión militar, pero sin resultados. La causa era que la guerra en la jungla restaba eficacia a sus bombardeos masivos. Como consecuencia, estuvo que la retirada norteamericana por la oposición a la guerra en su propio país, como consecuencia la reunificación de Vietnam bajo un régimen comunista. Punto 3 corresponde a las alianzas militares y las zonas de influencia. OTAN versus Pacto de Varsovia. Las alianzas militares y zonas de influencia. Cada superpotencia dirigió su propia organización militar internacional. Estados Unidos creó la OTAN en 1949 con países de Europa Occidental y Norteamérica, y la Unión Soviética creó el Pacto de Varsovia en 1955 con países de Europa Oriental. Además de sus alianzas militares, cada superpotencia contaba con sus áreas de influencia. Dentro de su área de control, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética no permitían que nuevos gobiernos cambiaran de bando. Cuando eso pasaba, intervenían provocando golpes de Estado o directamente con invasiones militares. Así lo hizo Estados Unidos en Latinoamérica y la Unión Soviética en Europa Oriental. El mundo se dividió en 2 zonas separadas por el llamado telón de acero. Estados Unidos mantuvo la hegemonía en Europa Occidental, ayudándola con el Plan Marshall. Japón, Israel, América Latina con la OEA, menos Nicaragua y Cuba. Algunos países africanos, Sudáfrica, Zaire, Senegal, Kenia, Oceanía y parte del mundo musulmán, Turquía, Marruecos, Arabia Saudí, estados del Golfo Pérsico. Por su parte, la Unión Soviética mantuvo su hegemonía en Europa Oriental, con lo que se formó la Asociación Económica Comecon. China hasta los años 60, Cuba, Nicaragua, países de África, Argelia, Libia, Etiopía, Angola, Mozambique, Madagascar, Malí y Guinea. En Asia, Vietnam, Camboya, Laos, Afganistán, Mongolia y en el mundo musulmán, Siria, Irak, Yemen del Sur. En cuanto a guerras periféricas, no hubo una guerra directa entre las dos potencias, pero se enfrentaron indirectamente en otros países. En estas guerras periféricas, la Unión Soviética apoyaba a la guerrilla o al gobierno comunista, y Estados Unidos apoyaba a la guerrilla o al gobierno anticomunista. El balance de todas estas guerras fue de más de 50 millones de muertos, es decir, un número de víctimas similar al producto durante toda la Segunda Guerra Mundial. Los conflictos promovidos por la Unión Soviética fueron apoyo a guerrillas comunistas en Colombia, Perú, El Salvador, Uruguay y Guatemala, y la invasión de Afganistán entre el 78 y el 92. Y los conflictos armados promovidos por Estados Unidos fueron las intervenciones militares de Estados Unidos en las guerras civiles de Grecia del 46 al 49, Corea del 50 al 53, Vietnam del 65 al 72 y Líbano en el 58. También ataques e invasiones de Granada en el 82, Panamá 89, apoyo a guerrillas anticomunistas en Angola, Mozambique, Afganistán, Nicaragua y Etiopía.
Punto 5. Conflictos internos en cada bloque. A nivel interno, cada bloque sufrió persecuciones políticas, revueltas populares reprimidas violentamente y sangrientas guerras civiles. Por el lado de la Unión Soviética, persecuciones políticas y represión en la disidencia interna, represión militar de las movilizaciones de protesta durante la Revolución Húngara en 1956 y durante la Primavera de Praga en 1968. Golpes de Estado promovidos por la Unión Soviética en Europa del Este para colocar a gobiernos proclives en 1948, construcción del muro de Berlín en 1961 para impedir la huida al lado capitalista de los habitantes de esta ciudad, ruptura entre los dirigentes de la Unión Soviética y los dirigentes comunistas de Yugoslavia, dirigida por Tito, y los chinos, dirigidos por Mao Zedong. Por el lado de Estados Unidos, persecuciones políticas con la caza de brujas con McCarthy, movilizaciones de protesta contra la discriminación racial, movimiento por los derechos civiles, contra la guerra de Vietnam, contra la injusticia en varias ciudades, manifestaciones de mayo del 68 en París y en México, y golpes de Estado promovidos por Estados Unidos para colocar gobiernos proclives en Irán en el 53, Guatemala en el 54, intento frustrado en Cuba en el 61, Brasil en el 64, Chile contra Salvador Allende en 1973, Uruguay también en el 73, Argentina en el 76 y Paraguay en el 89. Punto 6. Situación interna en cada bloque. El mundo se dividió en tres grandes áreas claramente diferenciadas. El primer mundo, los países capitalistas, como Estados Unidos, Europa y Japón, adoptaron un sistema económico de capitalismo mixto, mitad sector público y mitad privado, que garantizaba los derechos sociales de sus ciudadanos, estado del bienestar. La clase media se convirtió en la mayoritaria y se formó una sociedad de consumo. Su sistema político fue la democracia parlamentaria. Este modelo económico fue posible gracias a las inversiones de Estados Unidos en estos países. En Europa estas inversiones se llamaron Plan Marshall. El segundo mundo. Los países comunistas que adoptaron un sistema económico de socialismo de Estado, solo sector público, que garantizaba los derechos sociales de sus ciudadanos. Alcanzaron un notable nivel económico y social, aunque inferior al de los países capitalistas más ricos. La clase media también era mayoritaria, pero sin apenas capacidad de consumo. Su sistema político fue la democracia popular, que en la práctica era un tipo de sistema dictatorial. Y por último, el tercer mundo. El resto de los países americanos, africanos y asiáticos. Muchos de estos países son reciente creación tras la descolonización. La descolonización fue el proceso que llevó a la independencia en las antiguas colonias africanas y asiáticas debido a la debilidad de los países europeos tras la Segunda Guerra Mundial. Aunque se creó un movimiento de países no alineados para evitar las injerencias de las superpotencias, en la práctica todos fueron alineándose con un bando o con el otro. Su sistema económico de capitalismo neocolonial le hizo depender de los países del primer o segundo mundo. No lograron garantizar los derechos sociales de sus ciudadanos y la clase baja siguió siendo la mayoritaria. Su principal sistema político fue el de las dictaduras personalistas y oligárquicas. Por último, está el fin de la Guerra Fría, representado por la caída del muro de Berlín, un evento histórico y simbólico para todo este proceso histórico. El 10 de septiembre de 1989, Hungría decidió eliminar parte de los 240 kilómetros de aquella reja que separaba su territorio del mundo. Permitió así el paso de cualquier persona. 15.000 alemanes de la RDA cruzaron hacia Occidente a través de Hungría. En el primer momento, el gobierno comunista germano presionó y logró detener el flujo de refugiados alemanes. En una reacción en cadena, las protestas masivas recorrieron todas las grandes ciudades de la RDA. El líder comunista germano Erich Honecker fue marginado del cargo el 17 de octubre de 1989. El Politburo designó en su lugar a Egon Krenz. Su primera meta fue regularizar el sistema de viajes para los residentes de la RDA.
Para el 10 de noviembre tenía previsto anunciar que cualquier habitante podría cruzar libremente el muro, con solo obtener una visa de salida, pero la noticia fue anticipada a la prensa por otro miembro del Politburo durante la noche anterior. Esa pequeña confusión precipitó la caída del muro, evento donde todos los que estaban, entre comillas, encerrados en la RDA migran hacia Occidente, RFA. Y eso sería todo. Bueno, hay más consecuencias, pero eso ya sería parte de otra materia. Y bueno, espero les sirva